El hombre propone y Dios dispone. Hola, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar con respecto a que el destino no existe. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como seres humanos, desde que somos niños, nos hacen creer que venimos a este planeta a encontrar nuestro destino, a buscar para qué somos buenos. Pero en realidad eso no es cierto. Lo único que es cierto es que somos creadores. Nosotros no venimos a buscar un destino, a encontrar un destino. Nosotros venimos a crear nuestro destino, por decirlo de esta manera. Somos co-creadores, en este caso, que vamos de la mano con Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros, como en el principio lo decíamos, nosotros tenemos que proponer, tener un objetivo claro, para que efectivamente Dios pueda disponer. ¿Qué es disponer? Acomodar las cosas. Acomodar para que se dé de tal manera. Entonces, hoy día vamos a hablar de 3 cualidades indispensables que tú tienes que tener como persona para que puedas lograr trabajar de manera continua con el mismo universo o con el mismito Dios. Entonces, la primera sería tener un deseo claro, saber qué es lo que quieres. Y mientras más específico seas, pues tu socio, en este caso que es Dios, lo va a saber más rápido, lo va a reconocer más rápido, lo va a entender más rápido. Entonces, ¿cómo podemos nosotros escoger qué es lo que queremos? Por ejemplo, tú puedes decir, quiero ser exitoso. Y esa no está bien. Quiero ser millonario. No, y no está bien porque no es específico. Como lo habíamos dicho, mientras más específico seas, tu socio, el universo o Dios, como lo quieras llamar, va a trabajar a tu favor y va a entender más. Es como si le pasaras un documento que él tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Entendiendo qué es lo que quieres. Un ejemplo sería, yo quiero ser el mejor youtuber, mentor de todo el mundo. Estás siendo más específico con respecto a eso. Sabes qué quieres. El qué es lo más importante. Recuerden. Y para continuar con esto tenemos que entender que un pensamiento más un sentimiento crea nuestra vibración. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros tenemos un pensamiento positivo, automáticamente tenemos una emoción positiva. Y eso lo que hace es generar nuestra vibración. Y recuerden que el pensamiento tiene una vibración eléctrica y la emoción tiene una vibración magnética. Entonces, cuando tú unes estas dos vibraciones, creas tu campo cuántico que atrae más de esa situación. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en este momento? Identificar el por qué. ¿Por qué quieres ese qué? Cuando tú identificas el por qué deseas eso, estás emocionalizando tu pensamiento. Por ejemplo, yo quiero ser, yo soy, ¿no? Yo soy el mentor número 1 de todo el mundo. Gano $10,000 mensuales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el deseo, aparte de saber muy claro qué es, tiene que ser cuantificable. Cuantificable tiene que ser medible. Como por ejemplo, otro ejemplo podría ser, quiero tener un buen cuerpo. No, está mal. Tienes que decir, quiero subir 80 kilogramos este mes. Es como decir también, quiero una pareja. No, tienes que describir a esa pareja. Mientras más específico seas con respecto a tu deseo, más cuantificable, más medible sea tu deseo, el universo lo va a entender más rápido. Y entonces aquí entramos con respecto a lo de la emoción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos el por qué lo hacemos, por qué por qué deseamos eso. Nosotros lo deseamos, ¿por qué? ¿Por qué deseo ser el mejor mentor número 1? Porque quiero ser influyente, porque quiero ayudar. ¿Por qué quiero el dinero? Porque quiero ayudar a mi familia, porque quiero llevarlos de viaje. Y entonces, tú al tener el porqué de eso, emocionalizas el pensamiento. Porque lógicamente el pensamiento solo no tiene la capacidad de
volver carne tu deseo. Necesita estar combinada con esta otra frecuencia, la cual es la magnética, la cual es del sentimiento. Cuando tú emocionalizas un pensamiento, empiezas a vibrar en ese pensamiento. Y por ley de atracción atraes, pues, vibraciones similares. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando tú piensas el por qué, lo emocionalizas. Sientes el por qué lo quieres hacer. Entonces es muy importante entender que nosotros tenemos que tener el qué muy bien establecido y también el por qué. Esta es la parte que nosotros debemos hacer como socios del universo, para que Dios empiece a disponer con respecto a lo que nosotros deseamos. Pero muchas veces o casi siempre nosotros nos preocupamos del cómo lo voy a hacer. Imagínense, Dios ha sido tan bueno o no tan bueno. En este caso, Él es el creador. Todo ya está creado. Tú ni siquiera vas a crear nada. Tú simplemente vas a escoger qué es lo que quieres y lo vas a atraer a tu vida. Porque la obra ya está hecha, la obra ya está terminada. La creación ya está terminada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir de que tú solamente atraes. A ti no te importa el cómo, el cuándo. Esa es la chamba de Dios. Y cuando tú intentas meterte dentro del cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a lograr, qué debo hacer, pues, ¿qué estás diciendo? No estás confiando en tu socio, no estás confiando en Dios. Y por ende, Dios se va a molestar. ¿Por qué? Porque te estás metiendo en su trabajo. Estás demostrando que no tienes fe, no tienes confianza en que lo puede hacer, en que lo puede lograr. Él simplemente te pide a ti que tú sepas muy bien el qué, que ese qué sea medible, cuantificable, específico, y tener un porqué para emocionalizarlo, emocionalizar ese deseo con las actividades de por qué lo haces y empezar a vibrar en eso. Tu chamba no es cómo y cuándo. El camino lo va a empezar a pintar el mismo Padre, el mismo Dios. Pero, ¿qué sería si ahorita tú ya lograras tu objetivo y miraras atrás y entenderías por qué has pasado todo lo que has pasado? Y todo encajaría de manera perfecta. Pero eso solamente lo sabe tu conciencia divina. Tu conciencia divina entiende todos los pasos, pero solo te muestra el siguiente. No te va a mostrar todos. Y efectivamente, esa es la perspectiva que tú tienes. El siguiente paso. Y cuando hagas ese siguiente paso, te va a mostrar el siguiente paso. Y eso es tener fe. Eso es tener confianza en que tú vas a accionar con respecto a eso. Y efectivamente ya entramos a esto también. No necesariamente simplemente es hacer la primera parte del saber qué, que sea cuantificable y también el por qué. También lo más importante y lo que va a materializar efectivamente esto, porque recuerden que esto es el puente entre lo mental y lo físico, la acción. La acción predica fe. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú accionas, que cuando tú eres una persona que está accionando todos los días, es porque crees que va a suceder. Las personas que no tienen fe son las personas que no accionan. Entonces, cuando tú entiendas que tienes que accionar, porque la acción es lo que predica la fe, y tienes que confiar plenamente en tu socio, sabiendo que él va a hacer su parte si tú haces tu parte. Tu parte es el qué, medible, cuantificable, el por qué, emocionalizarlo y desde ese pensamiento empezar a accionar
con fe, porque sabes que tú lo puedes lograr no solamente porque eres tú, sino porque estás con Dios, sino porque estás con el Padre. Hay una frase muy linda de la Biblia que dice, el reino de los cielos, bienaventurados los pobres de espíritu, que a ellos les pertenece el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los pobres de espíritu son las personas que aceptan su dependencia directa con Dios. Entienden que sin Dios no son nada. Entienden que tienen que co-crear de la mano con Dios. Y efectivamente, cuando tú confías y tienes fe en eso, porque sabes que no has venido aquí a encontrar un destino, has venido a crearlo de la mano con el Padre, porque ya todo está creado. Simplemente tienes que elegir qué es lo que tú quieres atraer. Y eso es lo que va a hacer que el Padre se sienta a gusto, porque le estás dejando hacer su trabajo, le estás dejando hacer su chamba. Estás confiando en que eso se va a dar. Entonces, para nosotros poder continuar, tenemos que dejar el cómo y el cuándo. Cuando tú tengas el pensamiento, más la emoción que va a crear tu vibración, eso automáticamente te va a llevar a la acción. Pensamiento más emoción es igual a acción. Pero pensamiento positivo más emoción positiva es igual a acción. Mientras que pensamiento negativo más emoción negativa es igual a ¿qué? Es igual a parálisis, es igual a miedo, es igual a huida. Porque no te crees capaz de poder lograrlo. Porque no tienes fe de que eso puede darse. ¿Por qué? Porque en primer lugar también tenemos creencias limitantes de lo que es posible para nosotros. Y tú tienes que entender que para el Creador nada es posible. Nada es imposible, disculpe. Todo es posible para Dios. Él ha creado esto. Y para Él es un insulto que tú vengas a decir que no funciona. Entonces, no te metas en el trabajo de Él. Deja el cómo y el cuándo. Acciona. Que el accionar va a venir de por sí con ese pensamiento que es tu deseo, medible, cuantificable, y la emoción que van a ser del por qué lo quieres hacer, del que querer proveer a tu familia, en fin. Al tener eso vas a vibrar en eso y accionando vas a atraer más de eso. Y el accionar no simplemente sirve para eso, sino también sirve para ¿qué? Para crear una nueva creencia en tu mente de que ya lo eres. Porque tú no puedes manifestar nada que no seas firmemente creyente de ser. ¿Y cómo nosotros instalamos una nueva creencia? Mediante la repetición o tal vez un impacto emocional que tenemos, pero no. Mediante la repetición accionada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando tú repites algo en tu plano físico, no es para resultados, no es para la gente, es para convencer a tu mente. Pero eso es muy aparte de lo que estamos hablando el día de hoy. Lo que estamos hablando el día de hoy es que tú tengas fe de que Dios va a hacer su parte si tú haces tu parte. La segunda cualidad en este caso es la paciencia. La paciencia es una virtud, algo que hoy en día no se practica, porque vivimos en la sociedad de lo inmediato. Lo quiero y lo tengo, lo quiero y lo tengo, lo más rápido que quieras. Aparece lo que tú necesitas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tener paciencia, porque cuando tú te impacientas porque estás viendo con los ojos de la cara y no ves manifestado tu deseo, en vez de ver con los ojos de la mente, sabiendo que ya lo tienes, sabiendo que tienes fe, sabiendo que ya eres eso, porque ya has hecho tu parte y la haces cada día y cada paso es firme, cada paso es firme. Y sabes que si tú haces tu parte, Dios va a hacer su parte, porque tú has venido a crear, no a buscar un destino. Entonces, tienes que tener paciencia, porque la paciencia es sinónimo de fe. La paciencia hace entender que nosotros confiamos en el Padre. ¿Y la impaciencia qué es? Es miedo a que no suceda. Y donde está el miedo, pues no existe la fe.
Tienes que entender muy bien que la fe está muy desligada del miedo. Si estás en el miedo, no estás en la fe. Punto, se acabó. Tienes que tener paciencia, entender que todo tiene un proceso de gestación y no rendirte. Napoleón Hill, en su libro Piense y hágase rico, habla de una persona que efectivamente había heredado unos terrenos. Estos terrenos habían sido heredados por sus familiares, donde le habían comentado que habían unas vetas de oro. Este señor intentó durante 5 años encontrar las vetas de oro. Había contratado a alguien para que excave. Y al final no encontró nada y lo vendió. Y la misma persona a la cual había contratado se la vende. Este señor contrata a un especialista y el especialista encuentra la veta de oro a 1 metro más debajo de donde habían escarbado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por la impaciencia, a veces nosotros pecamos de dejar nuestro deseo porque ya nos cansamos. Porque sí, efectivamente, puedes estar 40 días en el desierto muriéndote de sed esperando que quieres que pase eso, que estás esperando con tantas ganas y te rindes, sin saber que a la vuelta había un manantial de agua cristalina. Porque Dios nunca te va a poner en un lugar donde tú no aguantes estar. Dios nunca te va a dejar sin recursos. Él entiende que tú lo necesitas, pero quiere que tú tengas fe. Él te va a llevar a un extremo, te va a llevar a que tú demuestres tu fe. Y es efectivamente cuando tú, dentro de la adversidad, cuando no ves nada de lo material en tu realidad actual, alégrate, porque Dios te está probando. Tu fe. Y mientras más oscuro es la noche, pues es porque ya va a amanecer. Y tienes que entender que esto es lo que va a definir si lo consigues o no. La fe que tú tienes, no la impaciencia, la paciencia de saber qué va a pasar, de que lo vas a lograr. Entonces, tú muy bien entiendes que tienes que ser paciente. Puedes abandonar estando a 1 metro del oro. Pero dime, ¿tú acaso sabes si el oro está a 1 metro? Pues no lo sabes. Porque la perspectiva tuya simplemente, como lo hablábamos hace un momento, es la del siguiente paso. Tu conciencia sabe todos los pasos que debes tomar, pero solo te va a mostrar el primero. Y es efectivamente en ese momento cuando tú sales de tu zona de confort y es uno de los pasos más difíciles de dar. ¿Por qué? Porque actúas de distinta manera como estabas acostumbrado a actuar. Estás rompiendo una creencia, estás rompiendo una identidad. Como por ejemplo, yo era, no sé, tímido y empiezo a hablar con la gente y me da miedo. Ese mecanismo de miedo es lo que está haciendo, lanzándote esta antigua identidad de ti, que te identificabas como tal, para que no muera, para que retrocedas y te sigas identificando como esto. Entonces, cuando tú entiendas que cuando haces las cosas a pesar del miedo, estás rompiendo creencias, estás rompiendo identidades, y es efectivamente el miedo donde nos indica cuál es el siguiente paso. El miedo es una bendición. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el miedo para identificar cuál es el siguiente paso que tenemos que dar, cuál es el siguiente paso a seguir. Acción en dirección con miedo. Romper creencias es accionar a pesar del miedo. Eso es crear una nueva identidad. Entonces, cuando tú entiendas esto, vas a tener que tener paciencia y hacer las cosas a pesar del miedo. Y aunque tú ya hayas pasado mucho tiempo y no veas resultados, seguir teniendo la paciencia, porque la paciencia es sinónimo de fe. La paciencia es sinónimo de que ya está aquí, de que yo soy merecedor. Entonces, hay que tener demasiada paciencia con respecto a nuestro deseo. Y la tercera, en este caso, sería el no conformarte con la vida que tienes.
Yo puedo serme víctima, echarle la culpa a todo el mundo de todo lo que soy. Pero ¿a quién le hago daño? Dígame. ¿No es a mí mismo? Entonces entiende que cuando tú estás diciendo, acepto esta vida, ¿por qué toleras esta vida que tienes hasta hoy en día? ¿Por qué la sigues tolerando? Entonces, ponte la mano al pecho y pregúntate a ti mismo, ¿por qué sigo tolerando esta vida? Sin dinero, sin buenas relaciones, sin un buen físico. ¿Por qué sigo tolerando? Porque no te da la gana de hacerlo. Entonces, no te conformes con lo que tienes hoy en día. Y puedes lograr todo lo que tú quieras. Todo gira en torno a la fe. Y como te entiendo, mientras más grande sea tú por qué haces las cosas, menos te va a importar el cómo. Cuando tú entiendas que el cómo no te incumbe y de que poco a poco tu conciencia te va a ir dando esos pasos que tienes que dar, entras en confianza. El proceso de manifestación se trata de pensarlo tanto que ya lo tienes, que ya lo eres, que cuando llegue te importe nada. Para que entiendas que eso no es lo que tú estabas buscando. Para que entiendas que no está en las cosas, está en ti. Para que entiendas que tú eres el oro. El oro no es lo que consigues. El oro es el proceso de cómo consigues el oro. O de cómo consigues tu manifestación. Entonces, a ti no te importa el cómo. Simplemente sabes que tienes que poner acción. Sabes que tienes que accionar. Porque confías en Dios. Confías en tu Padre. Y si tú haces bien tu parte, Él también lo va a hacer. Espero les haya servido, chicos. Hasta luego. No se olviden dejarme un comentario y suscribirse. Hasta luego. Me ayudan bastante con la manito arriba. Cuídense.